Bueno, listo. Entonces, le hice algunas adaptaciones a la presentación. Le quité algunas partes porque como tuvimos el feriado del 1 de mayo y semana U, pues estamos un poco cortitos de tiempo. Entonces vamos a evaluar solamente los temas más importantes. Termodinámica en general es el estudio de la temperatura, de cómo fluye la temperatura. Pero la temperatura de alguna manera está relacionada con la energía interna que tienen las moléculas y los átomos de los componentes. Entonces, todo el tema de termodinámica está relacionado no solo con temperatura, sino con energía. Y vamos a ver un poquito de estos conceptos. Estos son los objetivos: conocer las unidades para medir energía, entender el concepto de calor, temperatura y su relación con el movimiento molecular, realizar cálculos entre distintas escalas de temperatura, conocer el fenómeno de la expansión térmica, aplicar el concepto de calor específico, distinguir entre conducción, convección y radiación térmica. Em, Primero viendo el concepto de energía, no sabemos exactamente bien qué es la energía, solo sabemos que se manifiesta de muchas maneras y dependiendo de la forma en la cual se manifiesta, así la llamamos. Pero exactamente saber qué es la energía, nadie lo sabe, solo sabemos cómo se manifiesta. La energía cinética, por ejemplo, es la energía del movimiento. La energía potencial gravitacional es un tipo de energía que tiene que ver con la altura, con la posición en la que estamos en el planeta. La energía potencial de los resortes es un tipo de energía que se puede almacenar y luego se libera. Los ligamentos y los tendones funcionan de forma parecida a un resorte, entonces de alguna manera podrían eventualmente almacenar energía potencial. La energía que tienen las moléculas, que está relacionada con el calor. La energía vibracional, o sea, las energías de las vibraciones, moléculas que vibran, por ejemplo. La energía eléctrica, la que está relacionada con electricidad. Las cargas eléctricas en general en movimiento pueden dar energía eléctrica y obviamente todos sabemos que es súper útil la energía eléctrica y no solo están los dispositivos, sino también el propio cuerpo humano tiene mucha energía eléctrica. Energía lumínica, que es la luz. Energía sonora, el sonido es otra forma de energía. La energía radiante, o sea, energía de la radiación. Energía eólica, que se puede obtener del viento. Energía química, que se obtiene a partir de los procesos químicos. Y energía nuclear, que es la que proviene de los núcleos de los átomos. Hay muchas formas de energía, pero sin importar cómo se llame esa energía, todos tienen las mismas unidades. Las unidades son julios, una J en mayúscula. Entonces, J mayúscula es la unidad que vamos a utilizar oficialmente para la energía. Y un concepto parecido a la energía es potencia. No es igual, potencia no es lo mismo que energía. La potencia es la energía entre el tiempo. Eso es potencia. Entonces, si dividimos energía entre tiempo, o sea, julios entre segundo, tenemos watts. Los watts son las unidades oficiales para medir potencia. Aunque a veces también puedan escuchar hablar de los horsepower, los HP. HP también miden potencia, pero los oficiales son watts. Los watts tienen una W mayúscula. Entonces, para medir potencia, watt. Para medir energía, julios, una J mayúscula. En, Esto nada más es un tipo de análisis como para que vean una de las aplicaciones de la energía. Esto es parte de lo que yo hago en mi trabajo y de alguna manera pues deben entender que la energía se manifiesta de muchas formas. Hay muchos tipos de energía y algunas las utilizamos en el día a día. Yo, por ejemplo, utilizo energía de alta radiación o radiación de alta energía para curar el cáncer. Esta imagen que está a la izquierda es la imagen de la cantidad de radiación que debería llegarle a un paciente con cáncer. Y la imagen de la derecha es la que le llega realmente después de que yo hago las mediciones en un acelerador. Entonces, uno de mis trabajos es comparar y verificar que la energía que nosotros planificamos para los pacientes sea específicamente la cantidad de energía que le queremos dar realmente. O sea, lo medido contra lo que se planificó. Y este es solo un tipo de energía, esto es energía de la radiación. Sin embargo, como es energía, igual tiene las mismas unidades, julios. Los julios son las unidades oficiales para medir energía. Específicamente, nosotros en radioterapia medimos julios por unidad de masa, o sea, julios por unidad de masa de tumor. Por eso,
muchas veces utilizamos julios entre kilogramos, o lo que es lo mismo, gray. Esas unidades no se las tienen que saber, no tienen que conocerlas, solo se los cuento para que sepan un poco más de cosas. Pero los gray significa, un gray, por ejemplo, es un julio por kilogramo. En este caso, por ejemplo, para tratamiento de cáncer en cerebro, utilizamos 28 julios por kilogramo, o sea, 28 gray. Y así sucesivamente, hay otros tipos de tratamientos con otra cantidad de energía, dependiendo de la zona que queramos tratar. Por ejemplo, en cáncer de mama, muchas veces utilizamos 40 julios por kilogramo, o sea, 40 gray. Repito, no tienen que aprenderse las unidades de Gray porque esto es algo un poco más avanzado. Solamente se los comento para que sepan que las aplicaciones y conocer los julios, bueno, tienen muchísima importancia, especialmente en el área de radioterapia. En parótidas, por ejemplo, un tratamiento para un sarcoma en parótidas llevaría 50 julios por kilogramo, o sea, 50 Gray. Y un cáncer de cervix muchas veces lleva 71 julios por kilogramo. Entonces, en resumen, las unidades para medir energía son los julios. Y de alguna manera la temperatura está relacionada con la energía de las moléculas. No solo para los gases, sino también para líquidos y sólidos. Sin embargo, esta imagen habla acerca de los gases, pero no es solo para los gases. La temperatura está relacionada con la energía térmica, porque entre más energía cinética tienen las moléculas, o sea, entre más se muevan las moléculas, más temperatura tiene un objeto. Esto es fundamental. Si las moléculas de un objeto vibran mucho, si se mueven mucho, tienen mucha temperatura. Si las moléculas de un objeto tienen poca energía cinética, o sea, si por lo contrario las moléculas se mueven muy poquito, entonces tienen poca temperatura. En resumen, mucho movimiento molecular significa mucha temperatura, temperatura alta. Y poco movimiento molecular significa temperatura baja. Hay muchos tipos de escalas de temperatura. La oficial se llama Celsius. Muchas veces se le dice centígrados, pero centígrados está mal dicho. Entonces, en realidad, la temperatura que utilizamos en el día a día se llama en escala Celsius. Y para pasar de Celsius a Kelvin, podemos utilizar esta formulita que está aquí. La escala Kelvin es una escala llamada absoluta, mientras que la escala Celsius es la que usamos en el día a día. Para pasar, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, simplemente es agarrar la temperatura en Celsius y sumarle 273,15. Si más bien queremos pasar de Celsius a Fahrenheit, hacemos 9 quintos multiplicado por la temperatura en Celsius y le sumamos 32. Por ejemplo, si yo tengo 10 Celsius y lo quiero pasar a Fahrenheit, entonces agarro 9 quintos, lo multiplico por 10 y le sumamos 32. Entonces, estas ecuaciones son muy sencillas y son las ecuaciones para pasar de un tipo de temperatura a otro tipo de temperatura. La escala oficial que uno utiliza para hacer cálculos es la Kelvin. Eso es importante, es la escala Kelvin, esa es la oficial. La escala Kelvin está definida de tal manera que existe cero, un cero absoluto y que no puede haber números negativos. En cero absoluto significa que no hay movimiento molecular. El cero Kelvin es lo más bajo posible, no hay números negativos. A diferencia de la escala en Celsius, que los Celsius sí tienen temperaturas negativas. Y en 0 Celsius, por ejemplo, ¿qué tenemos en 0 Celsius? En 0 Celsius se congela el agua. Y lo menos que puede valer la escala de temperatura en Celsius es menos 273,15. Entonces, la escala Celsius, que a veces se confunde con la centígrados, pero que está mal dicho, no es centígrados, es Celsius, sí tiene negativos, negativos y cero y positivo. Pero la escala Kelvin no tiene negativos. La escala Kelvin comienza en cero, de cero para arriba. Después de esto, vemos el concepto de calor. El calor, que tiene asignada la letra Q, es una unidad simplemente para medir energía transferida desde un objeto con más temperatura, o sea, más caliente, entre comillas, hacia un objeto con menos temperatura, entre comillas, más frío. Este concepto se menciona mucho. El frío como tal no existe, sino que lo que existe es ausencia de calor o menos calor. La energía en forma de calor se transmite entre objetos que tienen temperaturas diferentes. Si un objeto está más caliente, de alguna manera está relacionado porque sus moléculas tienen más movimiento molecular. Si un objeto está más frío, entre comillas más frío, podemos decir que está más frío porque ha perdido calor.
y porque sus moléculas se mueven más despacio. Las calorías son otra unidad para medir energía. No solo energía en general, sino también energía nutricional. Por ejemplo, la energía de las cosas que nos comemos. Una caloría tiene 4,186 julios. Una caloría. Ojo que estoy diciendo caloría con C minúscula, porque caloría con C mayúscula significa kilocaloría. ¿Cuánto significaba la letra K, el prefijo kilo? ¿Cuánto valía? Diez a la 3, profe. Sí, 10 a la 3, que en números simples, ¿cuánto es? 1000. 1000. 1000, exacto, ¿verdad? Entonces esto es importante. Si ven escrito calorías con C mayúscula, no significa lo mismo que calorías con C minúscula. Una caloría con C mayúscula significa una kilocaloría, o sea, 1000 calorías. Entonces, de alguna manera ya tenemos una relación. Cada vez que hablamos de calorías, en realidad estamos hablando de julios, de muchos julios. Se supone que lo que uno se tiene que comer en promedio al día es alrededor de 2000 kilocalorías, que fácilmente podríamos pasar 2000 kilocalorías a julios, ¿verdad? Para saber cuánto da en julios. Luego viene el concepto de calor específico. El calor específico, que es esta C minúscula, nos dice cuánto calor es necesario agregarle a un material para cambiarle su temperatura. Hay objetos a los que se les cambia la temperatura muy fácil y hay objetos que no cambian su temperatura tan fácil. Por ejemplo, los metales. Todos ustedes saben que los metales, digamos, dejando un pedazo de metal al sol, dejando el carro al sol, se calienta súper rápido. Usted lo deja 2 minutos al sol y ya se siente muy caliente. Esto es porque el calor específico de los metales es bajo, mientras otros materiales, por ejemplo, como el agua, de hecho, si vemos la tabla y buscamos el agua tiene un calor específico de 4186, que es alto. Eso significa que al agua es muy difícil cambiarle la temperatura. Entonces, cuando el calor específico de un material es bajo, como los metales, vean el aluminio, el cobre, calor específico relativamente bajo, eso significa que es muy fácil de cambiar su temperatura. Son fáciles de calentar y son fáciles de enfriar. Pero cuando un material tiene un calor específico alto, como el agua, que es altísimo, ¿qué significa? Que es difícil de calentar y que es difícil de enfriar. Entonces, esta C, el calor específico, es un concepto muy importante, porque nos dice qué tan difícil es calentar o enfriar un objeto. Repito, un calor específico alto significa que es muy difícil calentarlo, pero también es muy difícil enfriar. Si un objeto es difícil de enfriar y también es difícil de calentar, se le llama termorregulador. ¿Por qué termorregulador? Bueno, porque regula la temperatura, o sea, la mantiene estable. El agua, por ejemplo, es un termorregulador del cuerpo humano y nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo bastante estable, a unos 37 Celsius adentro del cuerpo. Entonces, esto es importante. El cuerpo humano se mantiene más o menos a 37 Celsius todo el tiempo. Es un dato que tienen que anotar y que tienen que recordar. La temperatura interna del cuerpo humano son 37 Celsius. Y se mantiene bastante estable, por dicha. No nos enfriamos mucho y no nos calentamos de golpe tampoco. Si el cuerpo humano estuviera hecho de metal y salgo al sol 5 minutos, ¿qué pasaría? Si tuviéramos mucho metal en la superficie. Nos empezamos a hervir por dentro, como el Y, carro caliente, y exacto, nos calentaríamos súper rápido. ¿Por qué? por el calor específico del metal, que es mucho más débil y recibe más calor, digamos. Exacto, un calor específico bajo. Entonces uno se calienta más fácil. Pero por dicho, el cuerpo humano tiene un montón de agua. Tenemos como 70% de agua. Ese montón de agua que tenemos nos ayuda a mantener la temperatura bastante estable. No hay extremos, no nos enfriamos rápidamente ni nos calentamos rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos mucha agua. Ahorita que yo estoy moviendo el cursor, ustedes lo pueden ver. Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, el agua es muy importante. De hecho, una de las grandes ventajas que
de que el planeta Tierra esté lleno de agua en su superficie, es que incluso el planeta Tierra mantiene su temperatura bastante estable también, gracias al agua, gracias a que el agua tiene un calor específico muy grande. Entre más grande es este calor específico, es más difícil cambiar la temperatura. Es más difícil calentarlo, pero también difícil enfriarlo. Por eso el agua ayuda a mantener la temperatura estable. El agua de nuestro cuerpo nos mantiene a temperatura de prácticamente siempre 37 Celsius. Por dicha estamos llenos de agua. Luego hacemos unos calculillos con este tema. Luego viene el concepto de expansión térmica. Lo que dice la expansión térmica, en resumen, es que cuando los objetos se calientan, se expanden. Si calentamos los objetos se agrandan. Por ejemplo, esta se puede ver con una línea del tren, un riel del tren, por ejemplo. A menos 20 Celsius tiene este tamaño, pero a 45 Celsius, o sea, a más temperatura, se expande, se alarga, se hace más grande. Y ese tamaño, digamos, en que se agranda, se llama delta L, que delta L lo que significa es el cambio del largo, ¿verdad? Esto nos indica en cuánto crece el material o en cuánto disminuye. En este caso, como era primero menos temperatura, a menos 20, y luego más temperatura, a 45, la temperatura va de menos a más, entonces el material se agranda. Por eso este delta L es positivo. Entonces, en resumen, las cosas cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían ya se encogen. Eso le pasa a todos los materiales, solo que algunos materiales sufren más que otros. Algunos se compartan más o se compartan menos, dependiendo de un coeficiente que ya casi vamos a ver. Esta expansión térmica, que es el cambio en las dimensiones, el cambio en el tamaño de un material, depende de qué tanto cambie la temperatura, porque si la temperatura cambia mucho, pues más va a cambiar el tamaño. Depende del material, ya casi vemos una tabla, y ocurre para los sólidos y para los líquidos. En general, esto se debe a que los átomos y las moléculas, entre más calor reciben, más movimiento molecular tienen, ¿cierto? Porque entre más calor reciben, más aumenta la energía cinética de estas moléculas. Y si esa energía cinética aumenta, ellos se mueven y vibran mucho. Microscópicamente eso solo se ve como una vibración, pero macroscópicamente esa vibración lo que hacen es el efecto de que el material se agranda, de que aumenta su tamaño, debido a esas colisiones que hay internas en el material. Entonces el material termina expandiéndose gracias a ese montón de vibración que tienen las moléculas por culpa de ese montón de energía en forma de calor que han absorbido. Esta expansión, o digamos el cambio del tamaño, porque puede ser contracción, ¿verdad? Hay expansión si usted pasa de menos temperatura a más temperatura. Pero si sucede lo contrario, hay contracción. O sea que el material se hace más pequeño, se encoge. Y eso se calcula así. Delta L, que es el cambio del tamaño, es igual a alfa. Alfa es el coeficiente de expansión lineal, que lo sacamos de aquí de esta tabla. Por LI, esta L inicial es la longitud inicial del material. Por delta T, que delta T es el cambio del tamaño. Entonces, dependiendo del material, uno puede calcular cuánto va a cambiar el tamaño del material, conociendo cuánto cambia la temperatura. Delta T es el cambio de la temperatura. Recuerden que siempre que aparezca este triángulo significaba delta. Y delta siempre es algo final menos algo inicial. Viendo esta tabla de materiales, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene menos coeficiente de expansión lineal? ¿Cuál es el más pequeño de todos esos? A ver, viendo los números y la notación científica, ¿cuál de todos estos valores es el más pequeño? El del cuarto. Cuarzo, ¿verdad? Porque es 10 a la menos 7. Entonces es 4 por 10 a la menos 7. Es 0,0000004. Súper pequeño. ¿Qué significa eso? Bueno, si un coeficiente de expansión es muy pequeño, significa que el objeto no va a cambiar mucho su tamaño cuando usted le cambie la temperatura. Pero si el coeficiente de expansión es más grande, significa que él va a sufrir más ese cambio de tamaño con el cambio de la temperatura. O sea, si yo cambio la temperatura del cuarzo en 20 Celsius y si cambio la temperatura de la plata en 20 Celsius, ¿cuál cambia más su tamaño? ¿El cuarzo o la plata?
El que va a cambiar más el tamaño va a ser el que tiene el coeficiente más alto, o sea, más grande. Y la plata tiene un coeficiente más grande, porque es apenas 10 a la menos 5, ¿verdad? 10 a la menos 7 es 0,0000 y un montón de ceros hasta la séptima casilla, ¿verdad? Mientras que 1,9 por 10 a la menos 5 es 4 ceros y en la quinta casilla aparece el 1. 10 a la menos 7 es más pequeño que 10 a la menos 5. Como la plata tiene un coeficiente de expansión más grande, significa que la plata se hace más grande o se hace más pequeña. Sufre más al cambio de tamaño. Vean los vidrios, por ejemplo. El vidrio común y el vidrio tipo Pyrex. El vidrio común, bueno, hay muchos tipos de vidrio. Y anda entre 4 por 10 a la menos 6 y 9 por 10 a la menos 6. Pero el tipo Pyrex, que es una marca, tiene 3,3 por 10 a la menos 6. El vidrio tipo Pyrex se usa mucho para cocinar, por ejemplo, los moldes. ¿Cuál se expande más en cambios de temperatura? ¿Se expande más el vidrio común o se expande más el vidrio tipo Pyrex? ¿Cuál cambia más su tamaño? El vidrio común. Claro, porque los coeficientes son más grandes, ¿verdad? El vidrio tipo Pyrex se expande menos. Y eso es bueno porque entre menos se expanda, es menos propenso a quebrarse. Por eso el vidrio tipo Pyrex se utiliza mucho para cocinar, porque las contracciones que hacen las moléculas son menores. Y si esas contracciones son menores, es menos propenso a quebrarse y a fragilizarse. Entonces, la expansión lineal es un cambio en el tamaño debido a un cambio de la temperatura. Igual se puede ver en el aluminio o en el cobre, incluso pues en el plomo también. Cualquier material tiene cierto coeficiente de expansión. Lo que eso significa es que si le ponemos mucha temperatura, se expande, se hace más grande. Y si le quitamos temperatura, pues se hace más pequeño. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande? Bueno, para eso hay que calcular toda esta ecuación que está aquí y luego lo vamos a ver. Luego, para transferir el calor, hay tres formas principales. La transferencia de calor se puede hacer por conducción, que es contacto directo, o sea, tocar algo directamente. Si yo le doy la mano a alguien, estoy transfiriéndole calor por conducción, que es contacto directo. La convección, que es cuando hay transporte de material, como viento, por ejemplo, baño María, burbujas, transporte de materia, eso es convección. Y la radiación, que siempre está presente. La radiación, de hecho, es una forma de transferir energía que siempre va a estar presente, inclusive si hay espacio vacío, como en el universo, afuera, en el espacio exterior. La radiación siempre está presente, ¿verdad? Sin importar si hay materia o no hay materia. En este dibujito que está aquí, por ejemplo, hay conducción entre la mano y el mango de este sartén. Hay convección por todas las burbujitas que hacen ese efecto de baño María, que es transporte de material. Las burbujitas van y suben y también el material, pues, hace burbujas y la parte caliente de este líquido sube y la fría baja. Eso pasa incluso con el viento, siempre, ¿verdad? Siempre. El viento caliente baja y el viento frío, perdón, al revés, el viento caliente sube y el frío baja. Eso sucede siempre, todo el tiempo, tanto en el viento como en los líquidos. Y luego la radiación, que la radiación siempre está presente, todo el tiempo es un calor que usted percibe, incluso estando en el espacio vacío, o en el aire, o en el agua. Las tres formas de transferir el calor puede ser que estén presentes simultáneamente o puede ser que no. En resumen, la conducción es contacto directo, la convección es por transporte de material y la radiación siempre está presente, incluso en el vacío. Esas son las tres formas principales de transferir el calor. Un ejemplo de esto, por ejemplo, está en el ciclo hidrológico, donde la energía sale del Sol después de hacer reacciones nucleares. El Sol, al igual que cualquier estrella, es un reactor de fusión nuclear que produce mucha energía. Parte de esa energía viaja en el espacio exterior y logra viajar gracias a que se transmite en forma de radiación, porque entre el Sol y el planeta Tierra hay vacío, no hay materia. Pero por dicha, el calor incluso puede viajar en forma de radiación, aunque no haya materia. Llega al planeta Tierra, calienta el agua, calienta la Tierra, y entre esos dos hay conducción, ¿verdad? Porque la conducción ya sería contacto directo con el agua, con la tierra, con los animales, con las raíces de los árboles.
Y después de que hay conducción, bueno, gran parte del agua se evapora, ¿verdad? Se evapora produciendo convección. Se evapora, llega a las nubes, en las nubes se condensa y luego vuelve a caer y continúa infinitamente el ciclo del agua. Entonces, esto es solo un ejemplo acerca de cómo funciona el ciclo hidrológico basado en la radiación, convección y conducción. Es importante que entiendan las diferencias entre ellos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Ok, muy bien. Denme un segundito. ¿Ya están viendo esta presentación? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la presentación del tema de electricidad, a la cual también le quité algunos subtemas precisamente para avanzar un poco más rápido. Solamente vamos a ver como las partes más importantes. Bueno, la electricidad es un fenómeno que está en todo el mundo, está en todo el universo y se debe al transporte de cargas eléctricas. Como objetivos tenemos comprender el concepto de carga y campo eléctrico, potencia eléctrica y su relación con los seres vivos, aplicar la ley de Ohm, entender la importancia del voltaje en el cuerpo humano y su relación con los electrocardiogramas, conocer al kilowatt hora y al electronvoltio como unidades de energía. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos unidades de carga eléctrica, que es como la carga eléctrica más pequeña que puede existir. La carga eléctrica está por todo lado, pero no siempre la podemos ver, porque normalmente la carga eléctrica la vemos con el transporte de los electrones. Todos sabemos que los electrones son partículas cargadas negativamente, bueno, se definieron como negativos, los protones se definen como positivos, pero en la vida cotidiana, como los protones son mucho más grandes que los electrones, en la vida cotidiana normalmente los que transportan la carga eléctrica son los electrones, porque son más livianos, porque son más fáciles de desplazar. En general, los átomos pueden ganar o pueden perder electrones. Cuando los átomos ganan o pierden electrones, se dice que están ionizados. Entonces, los átomos pueden convertirse en aniones o cationes dependiendo de si ganan o si pierden electrones. Cuando pierden electrones se llaman cationes y cuando los ganan se llaman aniones. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad fundamental. La carga eléctrica se mide en coulombios, bueno, pero uno le dice coulombios. Entonces, los coulombios son una C mayúscula y esa es la unidad para medir carga eléctrica, recuérdenla. Una C mayúscula que se dice coulombio. En honor a una persona que tenía apellido Coulomb. La carga elemental es E. La carga elemental significa la carga más pequeña que puede existir, como la de un protón o la de un electrón. Un protón tiene carga positiva, o sea, más E, y un electrón tiene carga negativa, menos E. Recuerden que E es la carga eléctrica más pequeña que puede haber. De hecho, para el protón y para el electrón valen iguales. La diferencia es un signo, nada más. El protón es positivo y el electrón es negativo. Pero su número es lo mismo, 1,602 por 10 a la menos 19, que es un número súper pequeño, coulombios. Esa es la carga de un protón y también la de un electrón, solo que la del electrón es negativa. Y el neutrón no tiene carga eléctrica, por eso se llama neutrón, es neutro, no percibe la carga eléctrica. Y estas son las masas, la masa del protón, la masa del neutrón y la masa del electrón, que los tres son muy pequeños, pero si ponen atención, el más pequeño de todos es el electrón. La masa de un electrón es 9 por 10 a la menos 31, es súper, súper pequeño. Entonces, en resumen, las cargas eléctricas se miden en coulombios. Los coulombios se representan con una letra C mayúscula. Los coulombios pueden ser grandes o pueden ser pocos, pero lo más pequeña que puede valer una carga eléctrica se llama la carga elemental, que significa esta E. Un protón es lo mismo que una carga elemental positiva,
Y un electrón es lo mismo que una carga elemental negativa. Los dos valen 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Hay materiales que son definidos como conductores de electricidad que transportan la carga eléctrica con facilidad, como los metales. Hay materiales que son aislantes, que no transportan carga eléctrica fácilmente. Hay aislantes como el vidrio, por ejemplo, el plástico es un aislante. Y hay materiales semiconductores que significa que son intermedios, como los materiales que tenemos en los celulares. Gran parte de los materiales de los celulares y de los dispositivos electrónicos son semiconductores, como el silicio. Es un conductor intermedio. A veces es bueno y a veces es malo, dependiendo de lo que uno quiera. Luego tenemos el concepto de polarización de la carga. La polarización de la carga es como tener un montón de carga positiva acomodada de un lado y negativa acomodada de otro lado. O sea, la polarización lo que significa es reacomodo de las cargas eléctricas. Si usted tiene las cargas eléctricas a la izquierda, por ejemplo, y las cargas positivas a la derecha, quería decir, las cargas eléctricas negativas a la izquierda y las positivas a la derecha, están organizadas. Eso es polarización. O sea, polarización es como tener las cargas bien organizadas, como en esta bolita que está aquí. Aquí las cargas negativas están hacia la izquierda y las positivas están hacia la derecha. Eso significa estar polarizado, tener cierto orden, cierto establecimiento de las cargas eléctricas. Este concepto de polarización, solo por si acaso, no es lo mismo que la polarización que tenemos en las ventanas. Esa es polarización óptica y es un efecto diferente. Yo estoy hablando aquí de polarización de la carga eléctrica. Entonces, polarización de la carga eléctrica es en organización de la carga. Todas las positivas están en un lado y todas las negativas en el otro. Y luego venimos al concepto de campo eléctrico. Un campo eléctrico tiene la letra E asignada y es un campo vectorial. Básicamente es una zona de influencia eléctrica. Si usted coloca cargas eléctricas cerca de un campo eléctrico, esas cargas eléctricas van a sentir al campo eléctrico. Donde hay campos eléctricos, hay influencia eléctrica. Ese campo eléctrico puede atraer a las cargas eléctricas o puede repelerlas. Eso es lo más importante. Digamos, estos dibujitos es para ver cómo se comporta el campo eléctrico de las partículas positivas y negativas. Eso no es tan importante. Lo más importante es que sepan que un campo eléctrico es una zona de influencia eléctrica. Si colocamos cargas eléctricas cerca de un campo eléctrico, las van a afectar. Bueno, las cargas eléctricas pueden fluir. O sea, el exceso de electrones que algo tiene puede fluir. Cuando los electrones fluyen, tienen la capacidad de descargarse. Por ejemplo, las nubes que están arriba en el cielo tienden a acumular muchas cargas positivas. Esas cargas positivas, si se acumulan arriba, por polarización, la parte de abajo llega a tener cargas negativas. Y cuando esas cargas negativas de la parte de abajo de las nubes son muchísimas, lo que pasa es que se descargan con el planeta Tierra. Esa descarga es un rayo, básicamente así se forman los rayos. Los rayos que se producen por electricidad son literalmente una descarga eléctrica. Son cargas eléctricas que fluyen. La electricidad en general puede decirse que son descargas eléctricas también, electrones que están fluyendo. Así se forma la electricidad. De hecho, no todos los rayos caen a la Tierra. Algunos rayos se quedan entre las nubes. Y por cultura general nada más, el rayo es, ¿verdad?, la forma del rayo que tiene. El relámpago es todo el destello luminoso, es un relámpago. Y el trueno es el sonido, ¿verdad? El trueno es solo el sonido. Entonces, en resumen, cuando hay tormentas, lo que tenemos en la tormenta es una descarga, un exceso de carga eléctrica que viene desde las nubes, perdón, hacia la Tierra. El concepto de tierra en electricidad muchas veces se refiere a ese lugar donde se descargan las cargas eléctricas. Eso es hacer tierra, por ejemplo. Si escuchan hacer tierra de alguien, digamos, de ingeniería eléctrica o el técnico en electricidad que hizo las conexiones eléctricas de la casa, los tomacorrientes incluso, que tienen el tercer huequito, ese tercer huequito del tomacorriente es para hacer tierra en el concepto, en el contexto, perdón, de electricidad,
significa un lugar hacia donde llevamos el exceso de carga para que se descargue. Entonces, hacer tierra es, entre comillas, lo mismo que descargar un exceso de carga eléctrica. Y bueno, esto nos lleva al concepto de voltaje. El voltaje se mide en unidades que se llaman voltios, una V en mayúscula. ¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje lo que nos dice es con cuánta energía se mueven las cargas eléctricas. Eso es el voltaje. Si tenemos un voltaje alto, o sea, miles de voltios, significa que las cargas eléctricas llevan mucha energía. Pero hay voltajes que también son pequeños, no todos los voltajes son grandes. Nuestro sistema muscular y nuestro sistema nervioso utiliza varios voltajes y se polariza, se repolariza y se despolariza a cada rato. Esa polarización y despolarización que hacen las cargas adentro del cuerpo humano se utilizan para hacer variaciones de voltaje. Y con esas variaciones de voltaje es que el cuerpo humano o las células del cuerpo humano transmiten información entre ellas. Sí es importante que esos voltajes funcionen bien. Si los voltajes funcionan bien, entonces hay información entre el sistema nervioso del cuerpo. Si los voltajes no funcionan bien, pues esa información no se transmite adecuadamente. Entonces, hay voltaje en todo lado. El cuerpo humano incluso tiene voltajes. Esos voltajes pueden ser pequeños o pueden ser un poquito más grandes, dependiendo de dónde estemos. Un día decidimos juntar en un mismo lugar a quienes miran de las sofás. También, ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, pero no sé si todavía quiere que veamos la presentación o ya está abierto YouTube porque no sé YouTube. Sí, lo estoy abriendo. Dame un segundito. Ok. ¿Ya están viendo YouTube? Sí, profe, ya se ve. Ok, esto que les voy a mostrar aquí es, bueno, el cadáver de lo que era una ranita está muerta. Pero con solo pasarle voltaje, van a ver que hay muchas contracciones musculares que se realizan solo por el hecho de que pasamos electricidad. La electricidad es en gran medida lo que mueve nuestras células y nuestros tejidos. Puede ser que incluso algunos de nuestros tejidos estén muertos o parte de ellos, y si les pasamos electricidad, se van a mover, se van a contraer, se van a relajar, se van a estirar, solo con pasar electricidad. De hecho, bueno, el corazón funciona así, con muchos impulsos eléctricos que se dan entre los tejidos del miocardio especialmente y el pericardio también. Entonces, todo lo que tiene que ver con músculos se mueve gracias a impulsos eléctricos. Son cargas y descargas, son voltajes que van y que vienen. Em, entonces, necesito que les quede claro que la electricidad está en todo lado y que nuestro cuerpo depende de esos pequeños voltajes, de esa pequeña carga o descarga de las células para funcionar bien. Vamos a revisar por aquí. Bueno, estoy viendo en el chat, creo que lo mandó hace rato el compañero, que no entendía bien el concepto de convección. La convección se da simplemente cuando hay transporte de material, cuando hay transporte de masa, como que usted desplace materia hacia otro lugar. Si hay desplazamiento de materia, hay convección. O sea, hay transporte de temperatura o cambia la temperatura, más bien, mejor dicho, puede cambiar la temperatura si usted transporta materia. Eso es la convección. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, entonces, regresando al tema de la electricidad, viendo cómo se comportan los voltajes en función del tiempo, haciendo gráficos de voltaje y tiempo, se puede analizar el funcionamiento de muchos músculos. La palabra mio, por cierto, o sea, mio en griego proviene de músculo. Entonces, un electromiograma es un estudio eléctrico en general de un sistema de músculos, un sistema muscular.
EMG, por ejemplo, sería para músculo esquelético. Y los electromiogramas simplemente son un gráfico que nos dice cómo cambia el voltaje en función del tiempo. Específicamente un electrocardiograma, un ECG, pues estudia la función cardíaca, la función del corazón, con base en cómo se comporta eléctricamente, con base en el cambio del voltaje en el tiempo. Específicamente, por ejemplo, en los electrocardiogramas, en la diástole, que es una de las fases del corazón, donde baja un poco más la presión sanguínea, y después llega a la sístole, hay intercambio de iones, especialmente de los iones sodio, potasio y calcio. Estos iones tienen un más porque están cargados positivamente, o sea, tienen carga eléctrica. Y como tienen carga eléctrica, ya sabemos que si la carga eléctrica fluye, tenemos voltajes que están cambiando. Al conocer ese cambio de voltaje, uno puede hacer gráficos y dependiendo de cómo se comporta el gráfico, pues uno puede analizarlo para saber qué es lo que está pasando. En un gráfico normal, usted vería el voltaje en el eje Y y en el eje X veríamos el tiempo. Entonces, el voltaje en función del tiempo. Esto es lo que ven en cardiología la mayoría de los especialistas cuando ven, por ejemplo, un electrocardiograma. Cada cuadrito de estos en vertical significa 0,1 voltios. Bueno, 0,1 milivoltios, perdón. Entonces, si tengo dos cuadritos hacia arriba, tengo 0,1 milivoltios por 2, o sea, 0,2 milivoltios. Si tengo esta línea, por ejemplo, que va desde aquí abajo hasta aquí arriba, ¿cuántos cuadritos tenemos para arriba en esta onda? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, significa que tenemos 10 por 0,1 milivoltios. O sea, tendría 1 milivoltio para arriba de altura. Entonces, ¿qué tan arriba llegue una onda? Me dice qué tanto cambia el voltaje. Y en el eje horizontal, entre comillas, en el eje X, vemos el tiempo. Cada uno de estos cuadritos también me da información del tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se comporta el voltaje en el tiempo, uno puede tener señales. Puede tener señales como estas que están aquí. Nuevamente, qué tan arriba o qué tan abajo llegan significa qué tanto voltaje tienen. Y en el eje X es el tiempo. Si pasa muy rápido en el eje X, significa que eso fue un tiempo muy pequeño. O sea, es como un pulso. Nosotros no somos especialistas en esto, pero los cardiólogos lo que hacen es básicamente analizar la forma que tienen estas ondas y dependiendo de la forma que tengan, pues ya van sabiendo si el corazón se comporta bien o si tiene alguna afección cardíaca. Esto era un electrocardiograma mío, pero ya casi no se ve. Se ve un poquito viejita la imagen. En todo caso, los electrocardiogramas, lo más importante es eso, es una imagen que muestra voltaje en función del tiempo. Y el cerebro también produce potenciales eléctricos. Cuando aparece la palabra potencial eléctrico es sinónimo de voltaje. El cerebro también tiene voltaje, solo que los voltajes del cerebro son mucho más pequeños. En general, en los electroencefalogramas, o sea, un estudio eléctrico del cerebro, los voltajes son de alrededor de los microvoltios. Un electrocardiograma tenía milivoltios, el orden de los milivoltios. Recuerden que mili es una milésima parte. Pero un electroencefalograma, o sea, la función eléctrica del cerebro, es todavía más pequeña, del orden de los microvoltios. Recuerden que microvoltios es una milionésima parte de un voltio. Entonces, en el cerebro también tenemos voltajes, solo que son todavía más pequeños. Y por esa razón es que nosotros, por ejemplo, todavía no podemos leer mentes, ni sentir este tema de las vibraciones y todo lo demás que a veces algunas personas dicen. Ciertamente sí hay vibraciones internas en el cerebro, pero son tan pequeñas, del orden de los microvoltios, que es imposible percibirlas afuera del cráneo. Ni siquiera salen de la aura madre, se quedan adentro. Otra unidad para medir energía se llama electronvoltio. Entonces, las unidades oficiales de la energía eran los julios, pero también vimos las calorías. Sin embargo, además de esas unidades, a veces se utilizan los electronvoltios, EV.
Un electronvoltio es básicamente la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por un voltio, por un voltaje de un voltio. Si midiéramos la energía cinética de un electrón cuando es acelerado por un voltio, obtendríamos este número, 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Este es un tipo de unidad muy utilizada, por ejemplo, a la hora de analizar radiografías o placas, que es el tema que les había comentado anteriormente. No he podido desarrollarlo más, pero sí me gustaría sacar tiempo para esto. Los rayos X de diagnóstico, diagnóstico significa para diagnosticar, para ver algo, para ver qué hay, como los que se hacen en las radiografías convencionales, a los que la gente les dice placas. Estos rayos X de diagnóstico, los convencionales, van entre 20 y 150 kiloelectronvoltios. Tienen una energía relativamente baja. Pero los rayos X o los rayos gamma, por ejemplo los que yo utilizo en radioterapia para curar el cáncer, tienen energía mucha más alta, del orden de los megaelectronvoltios. Entonces, rayos X de diagnóstico, como las placas, como en los cuales vemos huesos, fracturas, incluso a veces ligamentos o tendones, dependiendo, tienen una energía del orden de los kiloelectronvoltios. Pero los de tratamiento, como en radioterapia, que se utilizan para destruir, tienen mucha más energía, del orden de los megaelectronvoltios. Recuerden que kilo era 1000, pero mega es 1.000.000. Entre 1.000.000 y 1000 hay 1000 de diferencia. Entonces, los rayos X o los rayos gamma de radioterapia tienen muchísima más energía, del orden de los millones de electronvoltios. También los materiales radiactivos, como el nitrato de uranio, esto que se ve aquí es nitrato de uranio, esto emite partículas alfa y rayos gamma. Esto también emite energía en rayos gamma del orden de los megaelectronvoltios, mientras que un tomógrafo, a lo que la gente conoce como TAC, un tomógrafo se utiliza para hacer imágenes. Las imágenes de un tomógrafo más bien son del orden de los kiloelectronvoltios. Tienen menos energía. Las energías de los tomógrafos son muy parecidas a las energías de las placas. Andan por ahí entre 20 y 150 kiloelectronvoltios. Un tomógrafo no tiene tanta energía porque la finalidad de esa radiación es tomar imágenes, no es destruir las células, es solo tomar imágenes. Mientras que la de los haces de radioterapia, como en mi trabajo, la finalidad es destruir el ADN del cáncer. Por eso tienen mucha más energía, del orden de los megaelectronvoltios. En resumen, los electronvoltios son otra unidad para medir energía. Y esto nos lleva al concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene asignada una I mayúscula. Y la corriente eléctrica simplemente es el flujo de carga eléctrica. Lo podemos encontrar haciendo la carga eléctrica dividida entre el tiempo. Entonces, si usted tiene mucha carga eléctrica fluyendo en el tiempo, tiene mucha corriente eléctrica. Entonces, entre más electrones fluyen, más corriente eléctrica tenemos. Las unidades de la corriente son los amperios, que es una A mayúscula. Ya esto lo vimos desde la primera clase. Pero formalmente se los estoy presentando hasta ahora. Los amperios, entonces, son las unidades de la corriente eléctrica. Un amperio es lo mismo que un coulombio por segundo. Como los electrones son los que se mueven, normalmente van, cuando uno pone dispositivo, de la terminación negativa hacia la positiva. Bueno, importante, los equipos pequeños o relativamente pequeños pueden usar varios amperios. Entre más pequeños utilizan menos amperaje, pero si son un poco más grandes, consumen más amperaje. Los que son pequeños consumen del orden de los miliamperios, por ejemplo, los cargadores del celular. ¿Alguien tiene por ahí un cargador de celular a mano? Pueden fijarse, por favor. Yo tengo. ¿Qué lo busco? Ok, busque por ahí cuánto amperaje tiene su celular. Bueno, el cargador de su celular. Ya le digo. Amperaje sería con A, ¿verdad? 2A. 2A. La A mayúscula. Sí, 2A. Dice 2 amperios. Sí, 2 amperios. Ok, muy bien. 5 voltios, 2 amperios. 5 voltios, 2 amperios. De todo este tipo de información es importante que la puedan ver en prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Va a aparecer el amperaje y el voltaje. Si los dispositivos son más pequeños, utilizan microamperios, pero si son un poco más grandes, o por ejemplo los cargadores de carga rápida, tienen más amperios.
como algunos que son de hasta 3 amperios. Esos que son de hasta 3 amperios es porque cargan muy rápidamente. Luego el concepto de resistencia. La resistencia es, bueno, la resistencia eléctrica, como la palabra lo dice, es una resistencia que dan los materiales para que los electrones no fluyan con tanta facilidad. Esta resistencia eléctrica va a tener denominada una letra R mayúscula. Entonces, R es la resistencia. Entre más grande es la resistencia, más le cuesta fluir a la electricidad. Y esto nos lleva a la ley de Ohm, que la ley de Ohm es una relación entre las 3 principales variables de la electricidad. ¿Cuáles son las 3 principales variables de la electricidad? La corriente eléctrica, que es esta I mayúscula. ¿Cuáles eran las unidades? Amperios. Amperios, muy bien. Luego el voltaje, ¿cuáles eran las unidades de voltaje? Voltios. Y la resistencia R. Estas son las 3 principales variables de la electricidad. Y a esta relación, voltaje es igual a corriente por resistencia, se le llama la ley de Ohm. Es una ecuación súper fácil. Voltaje es corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm. Esta resistencia tiene unidades de ohmios. Y el simbolito es esta omega que está aquí. Entonces, repito, esta letra omega, que es una letra griega, ya la hemos visto algunas veces, solo que la habíamos visto en minúscula cuando vimos la frecuencia angular, ¿recuerdan? Bueno, la misma letra omega, solo que ahora en mayúscula, son las unidades de la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica tiene unidades de ohmios. Se llaman ohmios, pero se escriben así, con la letra griega omega en mayúscula, esta que parece una herradura. Entonces, para saber cuánto voltaje le llega a un dispositivo o a una célula, hay que multiplicar la corriente por la resistencia. Y casi finalmente llegamos al concepto de potencia eléctrica. ¿Recuerdan al inicio que hablamos de potencia? ¿Qué significaba la potencia? La potencia no era la energía entre el tiempo. Exacto, energía entre tiempo. Si algo tiene mucha potencia, ¿qué significa? Bueno, significa que produce mucha energía en poco tiempo. Que la produce o que la recibe, cualquiera de las dos. ¿Recuerdan cuáles eran las unidades de potencia? ¿No son los watts? Exacto, los watts. ¿Y cuál es la letra que le ponemos a esas unidades? ¿Cuál es el símbolo? Una W. W en mayúscula. Que no se confunda con la W de peso, ¿verdad? Entonces, la W en mayúscula significa watts. Un watt son las unidades de potencia. Bueno, la electricidad también tiene potencia, potencia eléctrica. Para calcular la potencia eléctrica, multiplicamos la corriente por el voltaje. Y así obtenemos la potencia P. Igualmente, para dispositivos electrónicos pequeños, la potencia anda del orden de los miliwatts, mientras que en las redes eléctricas del ICE, por ejemplo, en el ICE manejan desde los kilowatts hasta los gigawatts. El que tenía por ahí el cargador, ese cargador del celular no dice con qué potencia funciona, para que se fijen. O los demás, si tienen un cargador cerca. Tiene que decir los watts. Sí, una W en mayúscula, por ahí. Bueno, el mío dice que dice 20. 20 watts, Sí. tanto. No sé. Sí. Eso debe cargar súper rápido. Es de carga rápida, de hecho. Ah, sí. Sí, de hecho nunca había visto uno con tanto. ¿Quién está hablando, perdón? Oh, sí. José. Sí, José. Se debe cargar rapidísimo. Debería regalarme uno parecido. Profe, vieras que, bueno, es de Apple, vieras que buenos son. Y yo cargo el celular como en 40 minutos. Buenísimo.
Los demás, yo no tengo uno aquí, pero algún otro no tiene un cargador a mano para ver con cuánta Yo El tengo potencia. mío aquí que lo uno dice. sí, suave. Dele, dele. El mío no dice, no viene en watts. No, No, bueno, ya los más actuales sí dicen la potencia. ¿Algún otro que diga por ahí? yo tengo aquí uno de compu que dice 45. 45, sí, pero es una compu que necesita un poco más, ¿verdad? Pero los de celular normalmente andan del orden de los miliwatts o tal vez un par de watts. Nunca había visto uno de tanta potencia como ese cargador que tiene el compañero. Está muy interesante. El mío también es de 20 watts. De 20, buenísimo. Bueno, entonces, simplemente estas son algunas de las aplicaciones donde pueden ver la potencia eléctrica. Y vean que la potencia eléctrica se calcula súper fácil. Es solo multiplicar la corriente por el voltaje. Así de simple. Y luego hacemos algunos ejercicios relacionados con este tema. Em, de tarea, les voy a dejar que lleven la factura eléctrica de sus casas. Lleven recibos de electricidad para la próxima clase. Lleven, digamos, un recibo, el actual o el pasado. Pídanselo a sus papás o si alquilan a la persona que les alquila, para hacer algunos cálculos relacionados con esto de los kilowatt hora, por ejemplo. Los kilowatt hora son una unidad para medir energía eléctrica también. Entonces, cuando nos cobran la electricidad en el recibo de electricidad, normalmente no nos dicen cuántos julios son, sino que en vez de julios, nos los dan en kilowatt hora, que es otra unidad para medir energía. Vamos a hacer algunos cálculos de esto con los recibos de electricidad que ustedes lleven para la próxima clase. Y bueno, listo, ya terminamos. Entonces, vuelvo a preguntar nada más. ¿Todas y todos ya tienen grupo de trabajo para la exposición? Yo creo de los que estamos aquí, sí, pero creo que sí hay unos compañeros que no se unieron a la llamada. Sí, posiblemente eso pasó. Cualquier cosa ahí con los que hacen falta los vemos presencialmente en la próxima clase. Y en la próxima clase también les llevo los exámenes físicamente. Comentarios con el examen, nada más así de simple. De verdad, yo traté de hacer el examen bastante razonable. Creo que solamente la pregunta 3 tenía sus detalles en la B y la C, pero la pregunta uno y la pregunta 2 son un regalo, son súper parecidas a las que apliqué el año pasado. Incluso les pasé la solución. Y bueno, yo esperaba que aprovecharan para que todos se sacaran un 100 o cercano. De hecho, solo hubo un 100 y varios 98. Estoy muy orgulloso por esas personas. Y los demás, de verdad, hice todo lo posible para que el examen fuera accesible, pero bueno, ya todos estamos grandes y asumimos la responsabilidad. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Igualmente, Chao, profe, profe, buenas noches. cuídate. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta Buenas noches. luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. María, usted iba a decir algo, usted. Sí, profe, ¿cómo está primero? Bien, usted, lo escucho. Bien, por dicha. Es que yo tenía una duda con respecto al resultado del examen. Bueno, por lo menos mi resultado, porque vi que, bueno, como que en la lista hay como una casilla corrida, entonces no sé si mi nota es la que está ahí. Vi que hay como una nota como que no está asignada a una persona, como al puro final, entonces no sé si al final fue como que a usted tal vez se le corrió Voy a la ver. casilla o algo. Sí, estoy abriendo el archivo. ¿Cuál es su carnet? C4 y 860. C4 y 860. ¿Cómo se llama usted? María María, ¿qué? Ramos. María Jesús Ramos. María Jesús Ramos. Ujú, Sí, dame un segundito. Solo un minuto para verificar. claro. Sí, María Jesús, esa es su nota, se sacó un 100.
Ok, listo, perfecto. Gracias. Sí, es que como la vi corrida, yo dije, ay, ¿será que tal vez fue un dedazo o algo así? Pero no, no, perfecto. Felicidades, Listo, gracias. con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Ahí, Pues yo le iba a decir si podía subir la presentación de esta clase actualizada, porque descargué la que estaba en mediación y estaba errónea. Lo que traía otra cosa, como las leyes de la termodinámica, y creo que eso no lo vimos hoy, entonces, sí, correcto, esa parte la suprimí, no lo vamos a ver, entonces ya casi se las actualizo. ok, muchas gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches.